Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio tan maravilloso, el evangelio que se nos propone como siempre, el evangelio de San Lucas. Reflexionamos el capítulo 19, estamos por entrar en el capítulo 19, aún en el 18 en que vemos al ciego de Jericó, antes de entrar en el capítulo 19, que es el de Zaqueo. Primero como base, porque si nos está hablando la curación de un ciego de Jericó, decíamos anteriormente, que significa que el pueblo judío o los seguidores en el Antiguo Testamento de estas promesas, o los que están esperanzados, la esperanza de que se cumplan las promesas, confían directamente en la realización del Mesías, pero como un liberador al estilo de David. Solamente que aquí el Evangelio, Jesús, sobre todo en ese versículo 31, 18, 31, vuelve a insistir sobre el anuncio de la pasión. La pasión es lo que nosotros encontramos aquí. La pasión de Jesucristo, ¿cómo se va a realizar? ¿En qué consiste esa pasión? Bueno, entonces, en el versículo 36, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Es lo que habíamos dicho, habíamos hablado anteriormente, hasta ahí habíamos quedado en nuestro curso bíblico anterior. Pueden mirar ustedes en el curso bíblico anterior. Hablábamos y decíamos que es lo que le va a ayudar a este ciego, o nos va a ayudar a nosotros hoy, para que podamos cambiar. En la medida en que nosotros nos cuestionamos, en la medida en que nosotros nos preguntemos, en cuanto tenemos la capacidad de autocrítica, podemos decir también, en la medida en que tengamos la capacidad de autoevaluación, ¿verdad? Esto sería entonces la autocrítica. Esta sería para nosotros entonces ese llamado, ¿verdad?, que estamos haciendo a nuestra misma conciencia. Es decir, bueno, mooto balasha guatajina, va balasha yapojina. Y desde aquí podemos responder y decir, bueno, Señor, me doy cuenta que tu propuesta es la que encontramos en el Evangelio. Es decir, hacer un camino, encontrarnos con nosotros mismos, descubrir que el mesianismo es totalmente diferente. No es un mesianismo que viene y actúa solo y nos libera de una manera
independientemente a nuestra historia, a nuestra realidad, a nuestra vida, sino que aquí nosotros estamos encontrando y estamos viendo directamente, ¿verdad?, de que esto se realiza en la vida de cada uno de nosotros, en la medida en que asumimos y en la medida en que ñandeya yeyagua. Por eso es que Lucas presenta como una curación a ese ciego. Aquí dice el ciego de Jericó. Incluso podemos interpretar que ese ciego de Jericó puede ser ese pueblo que estaba entrando a la tierra prometida, el Israel que está haciendo un camino y que está descubriendo cosas nuevas. Al entrar a la tierra prometida, ellos tendrían que ir descubriendo todo. Y pues, cristianos Aisha, tenemos que echar muchas barreras, tenemos que echar muchos tabúes, y esta comunidad judeo-cristiana no siempre estaba tan preparada para poder entender la nueva propuesta que nos trae el Evangelio de Jesucristo. Pero Goabe, ñandé, ya punto por punto, ya tenemos aquí algo a nuestro favor. En el versículo 36, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. O por anduma oigatu, oikuasema oigatu, va eloikoahina. Haupesha ñandeña por andunos allí cuaseno va epaloikoahina, upeago y que estamos interesados. Y si estamos interesados nosotros, vamos a ponernos a buscar. Si estamos interesados sobre otras cosas, ¿verdad?, vamos a comenzar a mirar, buscar y procurar entender todo lo que va sucediendo. Entonces, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. Esta es la respuesta importante que aquí el evangelista Lucas, el autor de este evangelio, nos está queriendo presentar. Naabe Oweruñandé, ¿a quién? Al personaje principal. Primero nos preguntamos, primero queremos saber, va eloikoahina, daikuaponai, estoy ciego, dayayesape ay, dayaikuain va evaloikoahina. Hanaabe e imañandé, y le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. El Jueves Santo, el Papa salió desde la parte trasera de la Basílica de San Pedro para celebrar la misa crismal, en la que bendijo los óleos sagrados que se utilizarán en la diócesis de Roma durante todo el año. Cada año, el Papa dirige su homilía del Jueves Santo a los sacerdotes que renuevan sus votos en este mismo día. Este año describió 3 formas de idolatría oculta que impiden a los sacerdotes vivir plenamente su vocación, la primera de las cuales es lo que él llama mundanidad espiritual. Che una proposta di vita e una cultura dell'effimero, una cultura dell'apparenza, una cultura del maquillage. Un sacerdote mondano non è altro che un pagano clericalizzato. Luego el Papa habló sobre otras 2 formas de idolatría sacerdotal: estar excesivamente preocupado por los números y los resultados, y la obsesión por el funcionalismo que cierra a los sacerdotes a la voluntad y al misterio de Dios. Il sacerdote con mentalità funzionalista ha il proprio nutrimento, che è il suo ego. Nel funzionalismo lasciamo da parte l'adorazione al Padre nelle piccole e grandi cose della nostra vita e ci compacciamo dell'efficacia dei nostri programmi. Tras escuchar al Papa, los sacerdotes presentes se pusieron en pie para renovar sus votos. Santo di Dio. Sì, lo voglio. El Papa bendijo los óleos sagrados. Los 3 vasos contienen el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma, que se utilizan en los bautismos, las ordenaciones de sacerdotes y obispos y las consagraciones de iglesias y altares. Un diácono mezclaba el bálsamo con el aceite de oliva puro para producir el crisma. Después, el Papa soplaba sobre el crisma antes de pronunciar la bendición con los obispos y cardenales presentes. Tras la misa llevaron los óleos por la Basílica de San Pedro, mientras que el Papa salía por la parte trasera,
para prepararse para un fin de semana lleno de ceremonias de cara a la Semana Santa. El Papa Francisco lavará los pies este Jueves Santo a 12 prisioneros de la cárcel de Civitavecchia, a las afueras de Roma. El capellán de la cárcel ha agradecido al Papa elegir otra vez una periferia existencial para lanzar un mensaje de cercanía y esperanza. Será la sexta vez que Francisco celebra el Jueves Santo en una cárcel. En 2019 lavó los pies de 12 prisioneros de Velletri. En 2018 en la cárcel de Regina Coeli. En 2017 lo hizo en Paliano. En 2015 con los prisioneros de Revivia y en 2013, su primera vez como papa, en el centro de menores de Casal de Marmo. Es una costumbre que tiene y que ya hacía como obispo de Buenos Aires. En 2021, en vez de ir a un centro correccional, visitó al cardenal Angelo Becciu, salpicado por varios supuestos casos de corrupción. Y en 2020, en lo peor de la pandemia, canceló sus actividades. Jesús fue crucificado en Jerusalén hace más de 2000 años. Y aunque las imágenes de Cristo en la cruz están presentes en las iglesias cristianas, hay mucho que conocer sobre su crucifixión y la sociedad que lo condenó. El libro La cruz y el látigo explica cómo eran los castigos públicos en la sociedad romana y ofrece datos de contexto para que una audiencia como la actual pueda entender mejor lo que pasó. Era una sociedad que atribuía un valor diferente a la vida humana en función de la situación jurídica de la persona. Sobre todo querían suprimir a las personas que eran difíciles para el Estado, que eran consideradas monstruos de alguna manera, y los no romanos entraban en esta categoría. Jesús no era romano y por eso le ocurrió esto. La historiadora Alessia Muliere afirma que, aunque la crucifixión era una práctica conocida en la época del Imperio Romano, hay pocos detalles sobre la crucifixión de Cristo. Cree que es por la falta de imágenes de Jesús en los años posteriores a su muerte. Es difícil encontrar fuentes visuales, solo tenemos las del siglo V después de Cristo. Podría ser por respeto a la figura de Cristo. Antes la gente tenía miedo de producir imágenes de Jesucristo. Por ello, dice que es posible que Jesús fuera crucificado así, en una estructura en forma de T en lugar de en la imagen tradicional de una cruz, y con los clavos insertados en sus muñecas en lugar de en las manos, como se solía hacer. Mulier añade que durante su procesión al Calvario es probable que Jesús solo llevara una parte de la cruz en la que fue colgado. Venían atados al patibulum, el tronco horizontal que formaba parte de la cruz. Les desnudaban y luego les golpeaban mientras caminaban hacia el sitio donde iban a ser castigados. Aunque es mucho lo que se ha perdido de la antigua Jerusalén, historiadores como Mulier les satisface saber que ha habido recientes descubrimientos arqueológicos en Tierra Santa. Aún así, dicen que aún queda mucho por descubrir sobre el mundo en el que vivió y murió Jesús. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana.
Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Yo creo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Un evangelio maravilloso que nos ayuda sobre todo a reflexionar y a entender todo lo que va sucediendo en la vida de esta comunidad primitiva, en la vida cristiana, en la vida entonces también social, en la vida eclesial de ese tiempo. Todo un contexto histórico que tenemos que también nosotros entender. ¿Cuál es ese contexto histórico que vive Lucas? El entero de Teajina, Oweroya Paguasúa, Acuaña Punoña Mindu Uo y Cuases y Cuay, Baixaguay Copea. ¿Quién es el Mesías que se está presentando? ¿Qué figura es verdaderamente la que se nos está ofreciendo? Aubella, Yaha Ezeina. Y aquí entonces volvemos a insistir en este versículo 37 que le responden que pasaba Jesús de Nazaret. Es la respuesta y es la presentación entonces nada más y nada menos que del personaje importante, aquel personaje que nos va a salvar, aquel personaje que nos va a ofrecer. ¿Qué goza? Y como el rey David, porque ellos están esperando al Mesías, están esperando al Kyrios, están esperando entonces al Cristo, el ungido de Dios. Y ahí le encontramos, ¿verdad? Porque le responden que pasaba Jesús de Nazaret. Este es el personaje. De este personaje vamos a hablar. Es Jesús el que está pasando por tu vida. En el versículo 38 dice, el ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí el autor sagrado vuelve a insistir y vuelve a subrayar algunos elementos que nos unen. Une lo que viene a ser una novedad en la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es decir, captamos su identidad. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y luego el elemento de presentarlo a Jesús como esta continuación directamente y respuesta del judaísmo. Porque el Mesías tiene que venir ¿de dónde? De la tribu de David. Tiene que venir de la tribu de Judá. Tiene que ser descendiente del rey David. Es la promesa que había recibido, segunda Samuel, capítulo 7. Allí nos habla del reinado, de la monarquía. David se le presenta de una manera maravillosa, ¿verdad? Vamos a mirar un poco el capítulo 2 del libro, mejor dicho, sí, el segundo libro, capítulo 7, donde se nos habla de esta promesa. ¿Quién es el que va a continuar este reinado que tiene David? Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey, ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Voy a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite. Desde el día en que hice subir de Egipto a los israelitas hasta el día de hoy, nunca habité en una casa, sino que iba de un lado a otro en una carpa que me servía de morada. Y mientras caminaba entre los israelitas, acaso le dije a uno solo de los jefes de Israel, a los que mandé apacentar a mi pueblo, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Y ahora esto es lo que le dirás a mi siervo David. Así habla el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del campo de pastoreo, detrás del rebaño, que fueras el jefe de mi pueblo Israel.
Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres. Pero si mi fidelidad no se retirará de él, como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Natán comunicó a David toda esta visión y todas estas palabras. Entonces, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, lo que encontramos aquí. Es aquí donde está la promesa de Dios. Lleva a David, ¿qué es lo que va a suceder? Pongo en tus manos verdaderamente para que puedas continuar con esta monarquía, le decimos nosotros, del rey David y tus descendientes, la descendencia de David, de donde surgirán reyes y sobre todo le darán continuidad a la promesa del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es
el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene en nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad.
Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del versículo 35 en adelante, la curación de un ciego de Jericó. Ñande Yara, Touta, Ñande Monguerami, Yaheshami, Jamonburi, Yaheshabana. Esta es una forma muy linda de presentarnos y decimos que todos estamos necesitados de ser curados de nuestras cegueras. Muchas maneras de estar ciegos. Daigo biológicamente en Telanda Yaheshaiva, sino que está la frase que ya repetimos varias veces: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor ciego que aquel pendo yeheshacuaseya. Sin embargo, aquí nos está diciendo que lo elemental y lo fundamental es ponernos en una actitud de búsqueda, porque lo primero que hace este ciego de Jericó es, cuando escucha, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Ñaporanduana. Quiere decir que ya hay una inquietud, ya hay un deseo. Tenemos que ver qué es lo que nosotros deseamos, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros estamos. Entonces, estamos en búsqueda de qué cosa. Y esto es lindo, ¿verdad? Esto es lindo y esto nos ayuda, ¿verdad?, a todos nosotros también, para reflexionar y para entender hacia dónde tenemos que caminar. Y entonces le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este es el grito. Entonces, Jesús, Hijo de David, ten piedad, ten compasión de mí. Para que nosotros podamos dar ese grito, para que nosotros podamos sacar desde adentro, tenemos que sentirlo. Ñañandúana, Yayesacuana, ¿verdad? Jesús, Hijo de David. Estamos entonces aquí abiertos. Jesús, Hijo de David. Queremos verdaderamente entonces escuchar, queremos saber. Pero somos nosotros lo que iniciamos. Somos nosotros quienes nos ponemos en este camino. Ñandela yaguerosa pucayana. Porque ñandenda yajecaino, ñandenda yaguerosa pucayano, peñande yara, evidentemente, que nos está mostrando el interés de ser curados. El Señor responde en la medida en que nosotros imploramos, en la medida en que nosotros pedimos, en la medida en que nosotros estamos buscando y diciendo: Señor, aquí estoy, en mina shepeche hay contra mía lleva. Y entonces se pone a gritar. Por eso, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. El ciego se puso a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Van entrando algunos elementos. Jesús, ya sabemos, ¿verdad? El nombre, Yeshua, Salvador, Hijo de David, la tribu de donde viene. Recordemos que Jesús, el Salvador, viene de la tribu de David. Por eso que es importante poner aquí: Él es el Mesías, Él es el Salvador, es el que te va a pasar la mano, a operar entonces, y Jesús, Hijo de David. Porque sabe que el único que le puede salvar, sabe que el único que le puede dar vida es Jesús. Y ese Jesús que es de la tribu de, en este caso, ¿verdad?, de la tribu de David. Y después, cuando grita eso, viene la segunda partecita
que para nosotros es muy importante. Ten compasión de mí. Yandeya Eguri, en la introducción y en la reflexión anterior, de que la comunidad aquí judeo-cristiana, y sobre todo los que tienen esa tendencia muy judía, entonces están embotados, están encerrados. Entonces por eso le está diciendo: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ay cotemete indereje. Nereje undiga tumo aimba evelaro yapo. Aupearero güero sapucay, aupearero yerurende ñandillara. Eme emina orega lleva Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Este versículo 39 nos muestra la realidad ante la que nosotros nos encontramos y nos confrontamos. De nuevo aquí nos está hablando de cierta manera la confrontación que existe entre el cristianismo y el judaísmo. Daiko cuñan de ella lleva una sola vez, o porque en una sola vez propusimos algo que todo el mundo ogutama oñetinduña de no debe, tena oñesuña de no debe, iñan de sí, ponen baitela, etcétera. No, porque aquí entonces él comienza a gritar: Jesús, hijo de David, es decir, de la tribu de David, el Mesías, ten compasión de mí. Nos invita a nosotros a entender que hacemos un camino de seguimiento de acuerdo a las promesas y de lo que Dios verdaderamente nos había ofrecido. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada, estamos iniciando nuestro triduo pascual con este Jueves Santo. La palabra del Señor pedagógicamente nos acompaña a celebrar en esta Semana Santa estos 3 días más importantes de nuestra Semana Santa. El Jueves Santo, que significa para nosotros la institución de la Eucaristía. Escuchamos esta primera lectura que nos acompaña desde el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 12 del 1 al 8, luego del 11 al 14. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo hayan comido. Esa noche comerán la carne asada a fuego y comerán panes sin fermentar y verduras amargas. Así continúa esta hermosa lectura. Es el momento en el que ellos están celebrando la Pascua, es decir, el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud hacia la liberación. El pueblo de Israel obedece al Señor y lo hacen como siempre en un encuentro fraterno, en un encuentro de comunidad. Y intenten ñandela allí cuami upea llevan baisha, upea cogise hina lleva ñande, comunidad haisha, iglesia, que quiere decir Peatiguazú. Siempre procuramos estar juntos, unidos, porque esta es la única manera en que podamos hacer un camino, en que nosotros podemos hacer verdaderamente un camino de liberación, de salir de la esclavitud hacia esta libertad que nos ofrece el Señor. Y luego está el aspecto del compartir. Queridos amigos, es tan importante que nos encontremos como familia, es tan importante que nosotros celebremos nuestra liberación, pero porque caminamos juntos. Significa ese encuentro verdadero de fraternidad, ese encuentro verdadero de familia. Ya llevaré baraña y na lleva a pecha ñamoñepunu, con ese hermoso momento en que nosotros como familia hacemos el camino hacia nuestra Pascua. Que la bendición del Señor nos bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para
ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso en el 431 proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este Evangelio de San Lucas, el Evangelio que nos invita a nosotros también en seguir creciendo, este Evangelio que nos propone verdaderamente un camino de santidad, un camino donde nosotros podemos encontrarnos, ¿verdad?, como comunidad, un camino donde nosotros también podemos elaborar nuestra propia vida en el seguimiento de Jesucristo. Aquí decíamos en este versículo 39, el ciego se puso a gritar. En el 38 primero, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y en el versículo 39 enseguida, los que iban delante lo reprendían para que se callara. Los que iban delante le reprendían para que se callara. Dahai kuñande yaguatajagueres lleva pe ñajenonde años en el pisacuera tena ñande ñañe piamba y te ya popona jangma las cosas na el entero que te auto oye popete y na ñande le ya popona intebi y justo y te con la ya po y gatugo oña y por con la ñañe itere ya lleva, pero recordemos que siempre habrá una multitud en este caso, porque aquí te está hablando justamente los que iban delante lo reprendían para que se callara. Lo reprendían para que se callara. Es decir, ave da eiku o yashbe cuaya lleva atapejogatu japeyapogatu. No. El reprender para que se callara significa que en nuestra vida cristiana, en nuestro esfuerzo cotidiano, catuetella yujuta lleva oñemoña veñane contra. Catuetella yujuta lleva pe entre comillas ya hayñande nañandera el juyo. Catuetella yujuta lleva pe moisea palos entre las ruedas. Esto quiere decir, queridos hermanos, los que iban delante. O si no, hay otras traducciones que te ponen y la muchedumbre o lo que fuere. Pero siempre hay un grupo, y algunas veces hasta incluso es un grupo mucho más numeroso, los que se te ponen en contra, ¿verdad? Y no te dejan verdaderamente hacer un camino
un camino que valga la pena, un camino donde nosotros podemos seguir creciendo, seguir esforzándonos, respondiendo sobre todo a este llamado de Dios. Es decir, el llamado de Dios a que nosotros abramos los ojos, porque ustedes vengo ñandeña y meñeina lleva. Nosotros estamos hablando justamente por eso de este ciego de Jericó, el ciego. Jesús que ha anunciado su muerte, Jesús que ha anunciado su lucha contra el mal y que incluso le costará la vida, pero que va a resucitar. Esa resurrección que va a significar para nosotros, y eso es lo que está significando, ¿verdad? Cambio de vida, nueva actitud, nueva manera de afrontar el mundo y llegar sobre todo a la felicidad. Bueno, todo eso es lo que es propuesta. Ante esa propuesta, que siempre vamos a encontrar a alguien que te ponga palos entre las ruedas, piedras en el camino. Pero tenemos que luchar, no podemos quedarnos. Y eso nos va presentando aquí. Ten piedad, haz que yo vea. Poniéndose ante el Dios que pasa, el ciego es símbolo del hombre que no tiene pretensión ninguna y sin embargo se halla abierto ante el misterio y llama. Ante el misterio y llama. Qué buena que es esta explicación, queridos hermanos, sobre todo la anterior, cuando el ciego se pone a gritar. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó, le respondieron, Jesús, el que pasa. Y el 38, el ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Importante en el sentido de que el ciego, ¿verdad? Poniéndose ante el Dios que pasa por Jesús, el ciego es símbolo del hombre que no tiene pretensión alguna y sin embargo se halla abierto ante el misterio y llama. Se halla abierto ante el misterio y comienza a llamar. Es lo que a nosotros también nos tiene que enriquecer. Es lo que a nosotros nos tiene que ayudar. Poniéndose entonces el hombre ante el misterio en el que se encuentra es cuando entendemos que este ciego es símbolo del hombre que tiene una pretensión tan baja, ¿verdad? O sea, en síntesis podemos decir que está sin ninguna pretensión, porque opea con dos esa y movía en Santumahuina, un botilas esa. Entonces esto quiere decir en realidad no tener ninguna pretensión. Recordemos que aquí en el contexto histórico es una confrontación, el confrontarse entre el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo que se está abriendo y que está diciendo no. Aquí entonces es la presencia de un Dios que nos renueva, que nos envía, que nos lanza, que nos empuja. Ayayapuana, ayacuana. Peñan de yara moimbaba, peñan de conasome, ñande ñanduma, pa ese pa peñan de yara, ñande nenoya, peare, ñande ña pururuña, ayayapuana. O esa falta total de pretensión en hacer algo. Es todo como estar esperando simplemente que los hechos vayan sucediendo de por sí. En cuanto que el cristianismo, la venida de Cristo, nos está enseñando y nos está diciendo, bueno, Dios ya te ha dado todo. Es decir, perecopama, coanga penela pecueana, penela pejacana, perecoma jabeñan de yarare coeputumarangatu, la fuerza del Espíritu, que ahora les empuja, que ahora les anima a hacer todo lo que nosotros, ¿verdad?, podemos entender como una pretensión de liberación, como una pretensión de salvación, es decir, con esa pretensión de abrir los ojos y no quedar con los ojos cerrados. Y entonces, aquí Jesús abre los ojos, los de dentro y los de fuera. Esta expresión es mucho más linda todavía, porque vamos a encontrar después cuando se encuentra con el ciego de Jericó que se acerca junto a Jesús, justamente en este proceso y en este
cambio, porque es un cambio total de no ver nada, ahora abrir los ojos y ver todo. Decíamos que responde a lo que anteriormente estábamos hablando, donde la comunidad judía está muy embotada, está muy cerrada, está muy ciega. Aquí, sin embargo, ya encontramos una apertura total porque el Señor nos cura, dice, tanto por dentro como por fuera. Queridos amigos, queridos hermanos, que eso suceda también en nuestra vida. Seguiremos reflexionando más sobre este pasaje maravilloso de la curación del ciego de Jericó. Y nos despedimos por el día de hoy con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.